más para ubicar, yo no traje póster, esperaría yo ponerlo mañana, pero el proyecto se desarrolla en la cuenca del Copalita 3, un complejo hidrológico, Copalita, Cimatán, Huatulco, y vierte agua al desarrollo turístico Valles de Huatulco. Es un territorio, como en muchas regiones de Oaxaca, prácticamente comunitario, cosa que no necesariamente se repite así para todo el país, pero el porcentaje de bosques comunitarios en México ciertamente es alto. Cuando estábamos empezando este proceso, una de las primeras preguntas que nos hacíamos antes de que decían, bueno, ¿cómo promover un proceso que impulse la participación social y genere certidumbre ambiental para garantizar el derecho del uso y gozo de los bienes y también de los servicios que están dentro de ese territorio de cuenca? Y una pregunta era cómo generamos un esquema de confluencia en el que los diferentes actores de la cuenca pues estén decididos a participar. Entonces considerábamos de manera muy romántica que el territorio, el agua, usarse como un modelo, un medio para poder generar relaciones virtuosas. Y la segunda era que en el territorio, por lo menos en el caso de México, pues tiene propiedad. En ese sentido, y ya un poco más trabajando, veíamos el mismo tema de los servicios ambientales y el papel de los proveedores. No nos quedaba muy claro a nosotros, como ONG, y ya trabajando con comunidades, qué era este asunto de los servicios ambientales, de quién es el ambiente. Entonces nos dimos cuenta que el término no nos ayudaba en nada. Y entonces empezamos a trabajar ese término y bueno, pues nos metimos a la discusión un poco más economista y demás y decíamos, bueno, los servicios ambientales refieren a externalidades positivas que sí provienen del funcionamiento de los ecosistemas, es decir, no del ecosistema, sino de que el ecosistema funcione, ¿sí? Y cuando tú ves eso, decíamos, pues entonces es muy claro que si el territorio soporta esos ecosistemas, quien le da funcionalidad es quien usa ese ecosistema. Y entonces la comunidad que usa o mal usa ese territorio le da funcionalidad o se la quita la funcionalidad. Entonces el servicio ambiental sí tiene que ver directamente con lo que haces en el territorio. Y entonces nos quedó más claro decir, bueno, los servicios ambientales entonces son el trabajo de soporte que una comunidad hace para que su territorio tenga funcionalmente prestaciones, externalidades positivas. Y a eso le llamamos nosotros servicios comunitarios del territorio. En ese sentido hubo dos conceptos o dos preceptos importantes en el papel. Uno es que la gestión del territorio tiene que ver con la capacidad que una comunidad puede tener para hacer procesos de mejora en su manejo. Desde la toma de decisiones y también técnica en el proceso de manejo técnico y también productiva y también cultural. Entonces no era cualquier cosa, ¿no? Y otro era los sistemas de producción son los que finalmente están malformando o bien formando el territorio. Y entonces la optimización de esos sistemas para sacarle el mayor provecho y el mejor beneficio en términos de la funcionalidad nos pareció como elementos clave. Y nos parece que en términos de PCA son dos elementos que son transversales también para red incluso ahora, ¿no? Para nosotros la discusión era más o menos radical, ¿no? Porque decíamos costos de oportunidades, conservación y conservación, así como está planteada es pagar por no tocar y de repente eso era como una expropiación disfrazada, ¿no? Entonces decíamos, si vamos por costo de oportunidad, lo que estamos viendo es apuntalar el enfoque de conservación y también consideramos que el PCA, como el programa decía, son 5 años y no había más gracia más que 5 años. Entonces decíamos, y cuando se acabe el 5.º año, ¿qué va a pasar? Me parece que es un asunto muy importante porque muchos procesos se empiezan a arrancar y la pregunta es ¿dónde metes la lana y cómo se traduce eso en un beneficio y no finalmente en una dependencia? Ese proceso nos orientó en esos elementos de que el proyecto maneja inicialmente, ahora es un cuarto que también ahorita pongo, la capacidad de la gestión territorial, desarrollo y diversificación de sistemas de producción y la construcción de alianzas que nos permitieran empezar a entrarle al mercado, pero también entrar a otro asunto de capacidad social y fortalecimiento institucional. El ordenamiento fue una herramienta y nos parece una herramienta base cuando estamos trabajando desde la concepción territorial y el servicio ambiental como una salida obvia del manejo territorial, ¿no? Entonces el PCA no se concentra únicamente en los bosques, se concentra en la agricultura, en la ganadería, en el café, en todos los sistemas de producción que están ahí y los saldos de las cuentas positivas o negativas es la sumatoria integrada de ese territorio. Y el reto no es tener mapas, sino es más bien una construcción social que permita que ese mapa se vuelva realidad. Y entonces el PCA puede ser una inversión económica a la construcción de esa realidad. En esa perspectiva, nosotros vemos 4 ámbitos que forzosamente tiene que tocar el PCA, de alguna manera, ¿no? El desarrollo de sistemas de soporte alimentario,
Ninguna familia va a conservar teniendo hambre. El desarrollo de sistemas de producción que permitan integrar regionalmente el trueque, la compraventa y demás de lo que tengo y lo que no tengo. El desarrollo de sistemas de mercado y de financiamiento. Y finalmente que eso me permita pues, poder hablar de ecosistemas y de tigres y de mariposas y etcétera, ¿no? El ordenamiento aislado desde nuestro punto de vista no funciona. Se tienen que integrar regiones. Para nosotros la cuenca es un esquema de regionalización interesante, pero se pueden hacer ecosistemas como café, el bosque, sin que tenga que ser vertical, puede ser horizontal, pero se necesitan reintegrar regiones y tiene que haber los elementos que desde nuestro punto de vista están puestos en la presentación, ¿no? Esa es más o menos la lana la superficie de ordenamiento que se tiene dentro del SICOBI. Ahorita son cerca de 100,000 hectáreas las que están ordenadas. En este caso tiene cerca de 55,000 en esquema de conservación comunitaria. La otra parte es que no se puede desarrollar ningún esquema si no está soportado bajo un esquema de gobierno claro. Entonces nosotros no inventamos nada, hay esquemas comunitarios ya internos, hay asambleas y demás. Lo único que hicimos fue trabajar con ellos para fortalecerse. Se formó consejo y una dirección técnica y jefaturas de campo que lo que hacen ahora es integrar los programas locales a programas regionales de manejo y fortalecer la formación de equipos técnicos comunitarios. Ese es el monto de inversión, solamente lo pongo aquí en este caso, son cerca de 28 millones de pesos en el acumulado, pero que sí se han generado un esquema de inversión en el que todo pasa por asamblea. Decidieron hacer inversiones en los programas de manejo para el desarrollo de sus sistemas de producción. Ese es el territorio actual, no se cubre el total de la cuenca, cerca del 40%, y inicialmente en una relación que estaba entre una ONG y una organización social que se conformó y financiadores, inicialmente se tiene un segundo piso de relaciones institucionales donde vienen ya centros de investigación, algunas otras fundaciones, y bueno, se ve ahora la tercera etapa de relaciones en las que ya necesitamos sentarnos con los prestadores. Ya estamos en el nivel de tener que sentarnos en la mesa con ellos y decir, oye, pues así está el panorama, vamos viendo cómo le entramos y cómo construimos una nueva sociedad en términos de un recurso y un bien común. Ese proceso nos llevó otros 5 años, entonces ya llevamos 10 años más o menos de transacción y creo que hemos sido rápidos, ¿eh? No nos consideramos que vayamos tan lento. Empezamos a desarrollar un proceso paralelo en Tabasco y todo el aprendizaje acumulado nos permitió reducir casi la construcción del actor social en 2 años. Es decir, sí hay un aprendizaje muy importante, pero si no se financian esas relaciones virtuosas, difícilmente vamos a capitalizar este proceso. Este es más o menos el capital por año. Se va a formar un primer fondo concurrente que ya de por sí rebasa lo que hemos capturado anualmente y eso permitiría que en términos de financiamiento pueda empezarse a integrar este asunto. Finalmente, dentro de ese esquema de fondo concurrente, GAE y CONAFOR son los que firman, estamos aliados con la Corenchi, firman un solo convenio y consideramos que esas aportaciones, al igual que van trayendo nuevos socios o nuevos actores, pueden traer nuevos financiamientos. Tenemos que hacer gestión del territorio, no tenemos que vender solamente servicios. Y finalmente, para nosotros otro reto es el paso generacional. ¿Cómo van a agarrar los chavos? Aquí estamos ya muchos canosos, mano. El asunto es que no vemos gente joven que se reintegre en este tipo de procesos y nos parece que es muy importante, no solamente aquí, sino también en la comunidad, empiecen a generarse esas expectativas, ¿no? La migración es un problema muy fuerte en muchas regiones. Gracias. Vivir mejor. Gobierno Federal.